Vamos a profundizar en esto porque propósito es otro de los términos que Pues se está banalizando. Entonces, sí. Define propósito, por favor. Yo creo que no tiene... Propósito es tu por qué. Tu propósito es por qué tú y nadie más. ¿Por qué estás haciendo esto más allá del dinero? Eso es propósito. Ya está, no hay que darle muchas vueltas. Es por qué estás haciendo esto. Puedes decidir contestarlo de una manera o puedes decidir contestarlo de otra. Pero tiene que responder el por qué te levantas cada mañana y lidias con un montón de cosas que no son fáciles en una empresa para sacarlo adelante. Te puedes quedar en negocio, pero creo que nos quedamos cortos. Entonces, si rascamos, ¿qué hay detrás ahí? Se desvela un interés. Y ese interés es lo que tiene que continuar, lo tienes que mantener como norte y no olvidarte. Y es difícil, ¿eh? Es difícil ser honesto a él. Pero creo que emana del origen detrás de por qué se montó esta empresa. Sí se montó para elevar, para mejorar, ¿no? Si se montó para, yo veo aquí un hueco en el mercado, pues tal vez no, y no sabemos cuánto va a durar esa empresa, ¿no? Si va solamente para parchar o que encajar en huecos en el mercado. Entonces, si estamos pensando en hacer empresa a largo tiempo, sí tiene que tener una cosita más. Entonces, de ese propósito, emanar cultura y estrategia. Y el propósito no cambia, pero la cultura y la estrategia sí están en constante conversación. Entonces, si algo cambia en estrategia, algo tiene que cambiar en cultura. Y si algo cambia en cultura, algo tiene que cambiar en estrategia, ¿no? El propósito es como, utilizo este símil mucho, es esa luz a la que vas y todo lo demás es el coche en el que lo llevas, ¿no? Y vas a tener que pues hacer pequeños ajustes, como hacemos en carretera, para que no nos torzamos, pero no te vas por acá y luego vuelves. No, vas medio corrigiendo. Sí es fundamental corregir en cultura. Los que pensamos que se crea una cultura y se crea en piedra es erróneo, ¿no? Vas viendo, pues hay ciertas cosas que no me imaginé, que si las ponía así en mis foundation principles, se iban a interpretar de esta manera, o veo que están teniendo efectos secundarios distintos a los que yo quería. Pues vas ajustando, ¿no? Entonces, fundamental tener un propósito, fundamental tener unos valores y tener unos valores que sean accionables. Accionables entendidos como que lo puedas mirar, ¿no? Que haya una camarita, como tenemos una camarita aquí, que haya una camarita y que te diga, Ismael está cumpliendo ese valor. No es interpretativo, Ismael está cumpliendo ese valor. Y para que ese valor se pueda ver así, tiene que ir asociado con ciertos comportamientos. Y comportamientos que te permitan en un one-on-one ver, Ismael está cumpliendo con lo que nosotros consideramos que es este valor. Y cuando tienes eso listo, eso bajarlo a negocio. Ok, ¿qué significa esto para el equipo de diseño? ¿Qué significan estos valores para el equipo de producto? ¿Qué significan estos valores para el equipo de customer service? Y así te vas, ¿no? Es como un pelar capas de la cebolla, ir bajando lo abstracto a cosas concretas y accionables. Y obviamente unir a eso lo que mencionaba antes, prácticas, procesos. ¿Qué son prácticas? ¿No? Cómo onboardeamos a las personas o tenemos rituales para eso. Entonces, esos son los elementos, ¿no? Necesarios, propósito, valores con comportamientos con prácticas, procesos y rituales que vayan en conjunto. Parece fácil, dicho así. ¿Todas las empresas tienen un propósito, tú crees? O sea, yo pensaría que sí, ¿no? O sea, las empresas son como las personas. ¿Podemos vivir sin un propósito? Sí. Qué pena, ¿no? Entonces, yo creo que parte de la razón por la que estamos viviendo el momento económico, social, ambiental que estamos viviendo es porque hemos puesto el qué hay que yo le puedo traer al mundo más allá de hacer negocio en un segundo plano. Y no nos hace más felices y no nos hace mejores. Y lo que vemos es que, ¿no? La historia de toda la vida, hay unos que les va fenomenal y muchos otros a los que no les va nada bien. Entonces, puedes tener un propósito grande, puedes tener un propósito pequeño, pero tiene que ser un propósito que te sirva a ti para, ojalá, hacer que este huequito en el que te quieres meter sea
un poquito mejor. Para mí es una fuente de energía casi inagotable, ¿no? Es como cuando todo lo demás falla, saber hacia dónde vas y por qué estás haciendo lo que haces es lo único que muchas veces te levanta de la cama. Me he encontrado muchas veces en conversaciones, por suerte no con clientes, donde este propósito cuesta, ¿no? Creo que falta esa profundidad, porque para mí el propósito requiere un autoconocimiento incómodo. Sí. O sea, llegar a tu propósito, ¿no? De ¿cuál es tu propósito? Te dan una respuesta que parece un claim comercial, una campaña. Es como, no, ¿qué hay detrás? Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? El típico ejercicio de preguntar 5 veces ¿por qué? Sí. Y es súper incómodo y muy difícil de responder, pero el propósito está muy enterrado, el propósito por lo general. Sí. Hay gente que tiene más facilidad para llegar o que lo tiene más claro, o que ha hecho su proceso. Sí. Pero me he encontrado en muchas conversaciones que el propósito se utiliza más como un objetivo, ¿no? Conseguir un propósito. Y para mí el propósito no se consigue, se persigue, que es muy distinto. Sí, y unido a lo que acabas de decir, creo que también se descubre. Porque a veces operamos y empezamos empresas sin tener claro que eso es lo que nos está moviendo y lo tienes que descubrir. A mí una cosa que me ayuda es, creo que el propósito se encuentra, y aquí sí hay que hacer un trabajo de mucha investigación, pero ese propósito se encuentra, ¿no? Imagínate un Venn diagram en donde, ¿por qué hacen lo que hacen los founders? ¿Por qué los clientes compran a ese producto o servicio? ¿Y por qué los empleados están? Y ahí es donde se une. Y cuando ves, pues tal vez el founder no te lo ha articulado muy bien, o tal vez los clientes tampoco, o tal vez los empleados tampoco. Pero empiezas a ver cosas que se unen. Ahí hay un camino.